Fabrica, bienvenidos a este nuevo episodio de Let's Talk Taíno en español. Soy Priscila Colón, cofundadora y creativa de Casareíto, cuya misión es promover el idioma y la cultura taína. En el episodio de hoy voy a contestar algunas preguntas que he recibido de los miembros de nuestra comunidad, específicamente sobre cómo los idiomas cambian y evolucionan. También voy a hablar de ciertas críticas que me imagino todos hemos oído sobre por qué estamos estudiando una versión o variante moderna del taíno. Algunas de estas son: si nuestros ancestros no usaron la palabra, entonces no es taíno. No estudies un taíno moderno, alguien se inventó eso. También oímos: esa palabra o frase fue creada en el siglo XX, eso no es taíno. Estas críticas o declaraciones revelan varios problemas. Primeramente, había muchas cosas que nuestros ancestros taínos no conocían, tales como los nombres de ciertos países o continentes, avances tecnológicos que no existían y mucho más. Así que, por obligación, el idioma tiene que cambiar. Las personas que hacen este tipo de crítica también están revelando de que su perspectiva ha sido tergiversada por la colonización. ¿Por qué digo esto? Bueno, están dando por sentado de que si los colonizadores no escribieron alguna palabra o frase, pues entonces no puede ser taína. Y además están diciendo que los taínos dejaron de existir, que dejaron de hablar su idioma, de adaptarlo y reinventarlo a su manera. El hecho es que los idiomas cambian constantemente y esto ocurre por muchas razones. Primero está el fenómeno del intercambio cultural. Esto ocurre cuando una cultura o un idioma se impone a una población o durante un encuentro amistoso. Para darles algunos ejemplos, todas estas palabras se han incorporado al español por medio del intercambio cultural. Los idiomas también cambian porque hay ciertos cambios culturales y lingüísticos que suelen ocurrir naturalmente. Las personas son muy creativas, siempre se la pasan creando nuevas formas de comunicarse con otros. Y hasta cambian los significados de ciertas palabras. Por ejemplo, todas las palabras en la pantalla, desde cool, chévere, chulo, bufiao, bacano, significan más o menos algo muy bueno o positivo. Y obvio, también tenemos los avances tecnológicos. Notarán que estas palabras inventadas solo en las últimas décadas ya son parte del habla cotidiana. Por ejemplo, app, redes sociales, googlear, tuitear, ADN, COVID y mucho más. Entonces, ¿cómo cambian los idiomas? ¿Cómo es que comienza este proceso? Bueno, comienza cuando las palabras y frases se toman prestadas durante el intercambio cultural que mencionamos anteriormente. A veces, la palabra o frase prestada se usa de la misma forma y se incorpora tal cual al nuevo idioma. A veces, la pronunciación o la ortografía cambia al introducirse al nuevo idioma. Y en otros casos, se crean palabras o frases nuevas basadas en lo que se tomó prestado. Ahora, miremos algunos ejemplos de cómo esto ocurrió con el taíno. Como el taíno a su vez tuvo influencia en los idiomas europeos y como todos los idiomas están en constante evolución. Cuando los europeos llegaron al Caribe, conocieron la piña por primera vez. La palabra en taíno es ananás, y puede que esta palabra sea de origen guaraní. En este idioma se conoce como naná. El idioma guaraní es parte de la familia de lenguas tupíes, que ocupan esta área rosada del mapa. Las lenguas arahuacas ocupan el área en azul. Ahora no sabemos si la palabra proviene del arahuaco y después se incorporó al guaraní. Lo que sí sabemos es que es muy probable de que hubo un intercambio cultural entre estos grupos. Un dato interesante es que en gran parte de Europa la palabra que se usa para esta fruta es ananás, no piña. Otra forma en que el taíno se incorporó a todos los otros idiomas en el mundo fue a través del intercambio cultural de la barbacoa.
Cuando los españoles llegaron al Caribe, vieron por primera vez los alimentos asados o rostizados en una plataforma sobre el fuego. En taíno, barbacoa se refería a este proceso de asar o rostizar la carne. Cuando esta palabra se incorporó al español, su significado cambió un poco y ahora se usa para hablar de la parrilla, el conjunto de alimentos preparados en una parrilla y hasta la salsa que se usa con las carnes asadas. La plataforma de madera sobre la que nuestros ancestros taínos cocinaban las carnes se llamaba bucán. Este bucán fue la parrilla original. Un dato interesante es que los españoles tomaron prestada esta palabra y crearon una nueva. ¿Sabían que la palabra bucanero, otra palabra para pirata, proviene de la palabra bucán? La historia es que, muy poco después de llegar al Caribe, los europeos empezaron a pelear entre sí, por el terreno, el oro, todo tipo de cosas. Así que los piratas franceses, cuando atacaban a los españoles, después solían escaparse al bosque y a las montañas, donde aprendieron a sobrevivir con el uso del bucán y el proceso de barbacoa, que, obvio, les enseñaron nuestros ancestros taínos. Así fue que los españoles empezaron a llamarles bucaneros, es decir, los que usan el bucán. Obviamente, también surgieron muchos cambios en la cultura taína por el contacto que tuvieron con las nuevas culturas y los idiomas. Miremos algunos ejemplos. Uno de los cambios más grandes surgió con la llegada del caballo. Dado que no había caballos en el continente americano, muchos indígenas tomaron prestada esta palabra. Notarán que muchas de las lenguas hermanas arahuacas usan una palabra muy parecida a caballo. Sin embargo, en el wayuu se usa una palabra diferente, amá. En videos anteriores aprendimos que los hablantes del wayuu no fueron conquistados como otros grupos indígenas. Y amá es la palabra que se usa en esta variante moderna del taíno. Ahora, ¿podríamos decir que los que adoptaron una palabra parecida a caballo están equivocados? No, eso es lo que ocurre durante el intercambio cultural. A veces te toman prestadas ciertas palabras. Por otra parte, los que hablan el wayuu, ¿estarán ellos equivocados porque adoptaron una nueva palabra? No, claro que no. Como descendientes indígenas, nos toca a nosotros decidir qué palabras vamos a usar en un contexto moderno. Ahora hablemos de la tecnología. Sabemos de que desde el siglo XV ha habido una explosión en avances tecnológicos. Así que se han tenido que crear nuevas palabras para poder hablar de estos nuevos avances. Por ejemplo, la palabra para avión fue creada en esta variante moderna. La palabra es katunasu, cuyo significado literal es ave de metal. Podríamos tomar prestadas las palabras del inglés o del español, airplane o avión, pero en este caso la palabra creada es más descriptiva. Es lo que un taíno hubiera dicho si hubiera visto un avión en el siglo XV. Y si analizan la palabra avión en español, se darán cuenta que es una palabra inventada. Está compuesta por dos partes, ave, que es el animal, y on, que significa gigantesco o muy grande. Así que cuando decimos avión, lo que estamos diciendo es ave gigantesca. A veces los idiomas cambian porque nosotros los humanos somos perezosos. Nos gusta cuando las cosas son fáciles. Por ejemplo, al encontrarse con hablantes del inglés, los hablantes del español rápidamente adoptamos una nueva palabra que proviene de la palabra mop. Ahora en español, las palabras que solemos usar para trapeador son el mapo o la mopa. La palabra original en español, trapeador, simplemente era más difícil de decir. Ahora podría enojarme con las millones de personas que usan una de estas palabras, uno de estos anglicismos. Pero ¿de qué vale? El hecho es que nosotros vamos a usar la palabra que nos sea más fácil. Y por cierto, eso fue lo que los miembros de la Real Academia pensaron y por eso aprobaron ambas palabras en español. Les daré otro ejemplo.
Los Métis viven en lo que hoy es el norte de Estados Unidos y el sur de Canadá. Son descendientes de las tribus Cree, Nakota y Ojibwe, así como de los franceses y escoceses que colonizaron la región. En Michif, su idioma, se usa la palabra oui para decir sí. Obviamente, esta palabra proviene del francés oui, que significa sí. No se sabe por qué, pero ellos adoptaron esta palabra en francés y por eso debemos respetar su decisión. Ahora miremos una frase que se empezó a usar en la comunidad taína en el siglo XX, y esta es Taíno Ti. Su significado más o menos es que la bondad o el gran espíritu esté contigo. Por si no sabían, la palabra adiós que usamos de despedida tiene un significado más profundo. Proviene de la frase de encomendar a alguien a Dios, es decir, que Dios esté contigo. Así que Taíno Ti también se puede usar con el significado de adiós. A algunas personas no les gusta esta frase. Dicen que es una mezcla de español y el taíno. Ahora, puede que sí, puede que se haya creado después de la llegada de los españoles. Pero si todos entendemos lo que significa, si es una palabra bonita que queremos seguir usando, ¿por qué no? Nosotros somos creativos, siempre estamos en evolución, tal como nuestro idioma. Como han visto a través de todos estos ejemplos, los idiomas están en constante evolución. Y debo anotar que nuestros ancestros taínos estaban en contacto con grupos que hablaban una gran variedad de idiomas aún mucho más antes de la llegada de los europeos. Durante los últimos 530 años, nuestro idioma ha cambiado. Es lo que ocurre normalmente. Hemos incorporado nuevas palabras europeas a nuestro idioma. Hemos creado nuevas palabras combinando varios idiomas o inspirándonos en los nuevos avances tecnológicos. Así que por favor no presten atención a las críticas de que estudiar una variante moderna del taíno es una pérdida de tiempo. No es verdad. Al fin y al cabo, es nuestra responsabilidad como descendientes indígenas de mantener viva nuestra lengua. Ahora, mientras hablábamos de este tema tan importante, aprendimos nuevas palabras en taíno. ¿Por qué no repasamos una vez más todo lo que aprendimos hoy? Ananás, piña, barbacoa, palabra incorporada al español del taíno. Bucán, plataforma de madera para la barbacoa. Amá, caballo. Taíno Ti, que la bondad o el gran espíritu esté contigo. También significa adiós. Katunasu, avión o literalmente ave de metal. Gracias nuevamente por acompañarme aquí todas las semanas para aprender el taíno. Yo sé que no es fácil, es algo que están haciendo por amor y por pasión, y les agradezco un montón que se hayan unido a este movimiento, porque yo sé que juntos lograremos recuperar el taíno. Mientras tanto, Taikaraya Guaitiao Nagu.